Hay unos grandes expertos en predicación que son los bautistas y la Iglesia Bautista, y en la Iglesia Bautista, cuando el predicador no va bien, entonces la asamblea empieza a clamar y a decir: ayúdale, Señor, ayúdale, Señor. No se oye nada, dicen. Dicen que no se oye. Dicen que no se oye. ¿Se entiende ahora? Bueno, según los bautistas, cuando al predicador va mal, la misma asamblea reacciona y empieza a gritar y a rezar: ayúdale, Señor. El sistema español más típico son las toses. Se empieza a toser y entonces es señal de que la cosa no va bien. Vamos, aunque tenemos poco tiempo, a dedicar 20 segundos, 30 segundos a recogernos y a tratar de escuchar hoy qué es lo que se nos pide y lo que se nos dice para mejorar en nuestra formación. Ahora que estamos ya situados, yo voy a tener dos partes en la presentación. Una parte que voy a ir más deprisa tratando de situarnos y una segunda parte en la que voy a entrar más directamente en el tema de la formación. Primero, para situarnos. El punto de partida lo podemos tener con Marcos 13:44, la parábola del tesoro. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, vende todo lo que tiene y compra el campo. Y aquí tenemos dos palabras clave: tesoro y alegría. Y todos los que estamos aquí hemos tenido la suerte de gustar la alegría del Evangelio, lo cual entonces nos impele a transmitirlo. Ese es nuestro punto de partida. El mismo punto de partida con el que juegan los anuncios de detergentes. He descubierto esta marca que es magnífica, que funciona mucho mejor. ¿Y a quién se lo has dicho? Se lo he dicho a mi vecina, se lo he dicho a toda la escalera, se lo he dicho a todos mis amigos. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la fe, si es un tesoro y es una alegría? Porque quizá hoy en día una de las cosas que nos pasa, uno de los impedimentos que tenemos, es que nos falta una confianza tajante y absoluta en nuestra fe. Y tendemos a veces a relegarla al ámbito de la vida privada. Esto es una cosa mía, es solamente para mí o para mi círculo más cercano, pero no es una cosa de la que se puede ir hablando y diciendo por ahí. Sin embargo, si nosotros nos fijamos en 3 puntos, me parece que eso nos puede ayudar a cambiar. Dice uno de los grandes teólogos del siglo XX, Pannenberg: el cristianismo de los padres de la época antigua se sabía en alianza con la razón verdadera frente a una cultura en decadencia. Y él se pregunta: ¿no es esta nuestra situación actual? ¿Tenemos nosotros auténticamente el convencimiento de que la razón es una aliada de nuestra fe y que por lo tanto la podemos y la debemos presentar? Y en esta misma dinámica se pregunta y dice otro teólogo alemán, católico, Eugen Visser, que hoy a veces vivimos, y yo pienso que la Iglesia española vivimos, una cierta herejía emocional que tiene que ver con el derrotismo. Y él dice: y es que la fe no corre peligro con una interpretación equivocada del dogma, ni con un comportamiento moral deficiente, sino que, ateniéndonos a la experiencia general, el peligro mayor deriva sobre todo del derrotismo religioso, que no otorga a esa fe energía alguna capaz de configurar la vida y el futuro. Derrotismo, incapacidad de configurar la vida y el futuro. Si de alguna manera eso nos ha entrado a nosotros por dentro y decimos: el último que consuma
el sagrario y que cierre la puerta? ¿Cómo vamos a transmitir la fe y cómo vamos a comunicarlo? Con esa herejía emocional, con ese derrotismo de fondo, es imposible. Y sin embargo, un estudioso agnóstico del cristianismo primitivo se preguntaba ¿cuál fue la razón psicológica del triunfo del cristianismo? En un libro que se titula Paganos y cristianos en una época de angustia a lo mejor como la nuestra también. El cristianismo se presenta como una fe que merece la pena vivir, porque es también una fe por la que merece la pena morir. Y esto fue una de las causas fundamentales del éxito del cristianismo en el mundo antiguo. Una fe vergonzante o acobardada no atrae. Sin embargo, una fe convencida de que es la verdad, de que es un tesoro, es algo que sí que atrae y que nos anima a presentarlo con valentía y con ilusión. De tal manera que, también interpretando el magisterio del Papa Francisco, hay 3 palabras clave que se encadenan: tesoro, alegría, anuncio. Hemos descubierto un tesoro que nos llena de alegría y lo queremos transmitir y comunicar a otras personas. De tal manera que entonces la clave principal es transmitir, emitir. Una amiga divorciada, en torno a los 50 años, me decía que tuvo la siguiente experiencia. Sus amigas le decían: ¿cómo vas a encontrar pareja si no emites? ¿Cómo que no emito? Sí, que no emites, que la gente no se da cuenta que tú estás buscando pareja, que tú a los 50 años, divorciada, estás dispuesta a encontrar una pareja. ¿Pero qué es esto de emitir? Y le decían: pues tú fíjate en nosotras. Y entonces cuando vas a tomar el aperitivo, pues cómo te vistes, cómo hablas, cómo reaccionas, cómo te mueves, cómo te maquillas, qué tipo de comentarios haces. Y luego cuando volvían a casa decían: oye, ¿he emitido o no he emitido? Bueno, has mejorado un poco, pero todavía no estás emitiendo bien. La pregunta entonces es: nosotros que somos cristianos, ¿emitimos o nos da vergüenza? ¿O emitimos solo cuando estamos en el grupo de la parroquia? Pero en la vida profesional, en nuestra manera de movernos, de comportarnos, de ser familia, de comprar, en nuestro ocio, ¿emitimos? ¿O somos como alguien que nadie sabe que está buscando pareja? ¿Cómo vamos a ligar sin emitir? ¿Cómo vamos a propagar el Evangelio sin emitir? Y por lo tanto, la gran pregunta es: ¿estamos emitiendo o estamos relegando la fe a un asunto privado? Con lo cual aterrizamos ya en la cuestión de la formación. La tesis que yo quiero defender, de la que ustedes ya están convencidos, es que ser iglesia en salida requiere formación. Ciertamente no solo formación. Lo primero es esa experiencia personal del encuentro con la misericordia del Señor. También nos hace falta, como dice el Papa Francisco, consolación, la alegría de saber en que somos salvados. Y evidentemente necesitamos también la unción del Espíritu. El Espíritu es el gran evangelizador, dirá Pablo VI, y el que guía la evangelización de la Iglesia. Pero siendo todo esto cierto, también me parece que es verdad que necesitamos formación, y voy a tratar de fundamentarlo. En primer lugar, tomando de la Evangelii Gaudium una frase ya famosa del Papa Francisco: yo soy una misión en esta tierra, y para esto estoy en este mundo. Yo soy una misión. Y para realizar esta misión, la formación es un complemento y es una ayuda indispensable. Cada uno hemos recibido con la unción del Espíritu una serie de dones específicos y particulares, de dones exclusivos,
como dice Lumen Gentium 12, el mismo Espíritu Santo no solo santifica y dirige el pueblo de Dios mediante los sacramentos y los misterios y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre los fieles de cualquier condición. Todos y cada uno de los aquí presentes tiene dones y gracias especiales que el Espíritu le ha concedido, que con la formación puede hacer que fructifiquen más, que sean más fecundos, que sirvan mejor. Y por eso necesitamos formación. Una iglesia en salida es una iglesia pletórica, llena de cristianos ungidos por el Espíritu, pero que también mediante la formación crecen en su fe, crecen en la escucha del Espíritu de Dios y crecen también en el discernimiento de cuál es su misión más particular y más específica. Esta necesidad de formación venía claramente apuntada como fruto de los grupos, y dice así el Instrumentum Laboris. Experimentamos en este contexto la necesidad de una formación más plena, más auténtica y propia de la vocación laical. Necesidad que yo voy a subrayar por 3 motivos. Primer motivo, porque sin un cultivo de la fe personal no hay una fe madura. Para transmitir nuestra fe, los primeros que necesitamos somos nosotros una fe más madura, una fe bien encajada en nuestra vida, una fe con una formación ajustada a nuestro estilo de vida. Y por eso más adelante hablaré también de la necesidad de personalizar esta formación. En segundo lugar, porque sin conocer nuestra fe va a ser más difícil transmitirla. San Ignacio, que fundó una orden misionera, los jesuitas, dice que después de probar a la gente a ver si tienen auténtica vocación en el noviciado, después es necesario dedicar mucho tiempo a conocer la fe y saber proponerla. El conocimiento de la doctrina y el modo de proponerla, las dos cosas. Tenía un profesor que decía que hay gente que es muy lista en latín, pero muy tonta en castellano. Sabe muchas cosas, pero luego no es capaz de transmitirlas. Y nuestro reto es unir las dos cosas, el latín y el castellano. Conocer bien nuestra fe, pero también saber transmitirla a los demás. Y en tercer lugar, porque uno de nuestros grandes retos, también siguiendo al Papa Francisco, es la inculturación de la fe en España. Y cada uno en su familia, en su trabajo, en su profesión, en su apostolado. Pero eso requiere discernimiento y para el discernimiento la formación es muy importante. Uno de los grandes teólogos de nuestro siglo, Baltasar, cuando le preguntaron, dice: ¿y usted por qué se ha dedicado a la teología? Él nunca dio clase en la universidad. ¿Usted por qué se ha dedicado a la teología? Y dice: para ser apóstol. Ser teólogo para ser apóstol, decía él. Nosotros, cada uno a nuestro nivel, formarnos, conocer mejor, apropiarnos mejor de nuestra fe. ¿Para qué? Para ser apóstol, para anunciar, para transmitir nuestra fe. En un mundo cada vez más complejo, en una sociedad que cada vez se dice más que es la sociedad del conocimiento, los cristianos no podemos mantenernos en un nivel superficial. Ni los sacerdotes, ni los obispos, ni los laicos, ninguno. No nos lo podemos permitir. Cada uno en su profesión sabe que hay que mantenerse al día, que siguen saliendo nuevas cosas, no digamos ya en la tecnología. Pues nosotros también en nuestra fe necesitamos mantenernos al día, por lo menos igual que necesitamos mantenernos al día en nuestra propia profesión. Y sobre todo si lo que queremos es inculturar el Evangelio. Como dice el Papa Francisco, es imperiosa la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el Evangelio. Con lo cual desembocamos en las dimensiones de la formación. Y yo voy a destacar 9, se podrían destacar más, pero voy a destacar 9 dimensiones de la formación. Las primeras son las que me parecen más importantes.
Y la primera, en mi opinión, es el silencio. Sin silencio no hay profundidad. Y vivimos en una sociedad del ruido y de la prisa, de los afanes, de las carreras. ¿Hay silencio en nuestra vida? ¿Tenemos espacios regulares y suficientes de silencio? Porque sin silencio no hay un encuentro verdadero y profundo con uno mismo, pero tampoco hay un encuentro verdadero y profundo con Dios. Y lo primero que necesitamos, desde mi punto de vista, es silencio. Encontrar espacios, lugares, modos de silencio que sean espacios de profundidad, espacios de encuentro con nosotros mismos, espacios de encuentro con Dios, quitar todo el ruido que nos viene de las redes sociales y de la prisa de nuestro mundo. Segundo elemento, la oración. No es lo mismo silencio y oración. Hay gente que tiene silencio en su vida y sin embargo no tiene oración. Pero nosotros los cristianos necesitamos, pienso yo, oración. Porque sin relación con Dios corremos el peligro de que nuestra fe se vuelva mortecina, que no se renueve, que no se refresque, sino que tienda a apagarse. Una oración que evidentemente cada uno, según la edad y según las características, tiene que encontrar su modo y manera. Y en la Iglesia hay una gran variedad y riqueza de posibilidades. Pero evidentemente la palabra de Dios tiene que tener un puesto destacado y cada uno verá cómo lo hace. Si es por la lección, si es por la contemplación, si es por la meditación. Pero necesitamos esa oración para nosotros mismos, para alimentarnos, igual que necesitamos también los sacramentos. Sin vida de oración difícilmente va a haber misión. Papa Francisco en el fondo dice, sin santidad no hay misión. Y por eso ha escrito la Gaudete et Exsultate, pero por eso también el Evangelii Gaudium tiene todo un capítulo sobre espiritualidad, porque dice, sin una espiritualidad misionera no va a haber misión. Tercer elemento, la lectura. La lectura amplía nuestro mundo, la lectura nos enriquece, la lectura nos pone en contacto con los grandes creyentes de ayer y de hoy. La lectura me proporciona conocimientos con los que puedo creer mejor. La lectura me ayuda a entender mejor la doctrina cristiana, el credo, la moral, la escritura. Necesitamos leer en una sociedad en la que se lee cada vez menos. Leer sobre los temas de hoy en día y leer también acerca de nuestra fe. Hubo un teólogo pastoral alemán que decía, contra la tibieza, lectura espiritual. Contra la tibieza, lectura espiritual. En cuarto lugar, dentro de la formación nos ayuda toda forma de revisión de vida y de contraste. La formación es una empresa personal, pero también comunitaria. Hay otros que ven cosas, que saben cosas que yo no sé. Estoy dispuesto a escucharles, estoy dispuesto a dejarme interrogar, estoy dispuesto a reconocer que otros pueden ver mis engaños y mis trampas y ayudarme a salir de ellas. Estoy dispuesto a recibir el enriquecimiento por parte de otras personas. En algunos grupos se practica la revisión de vida. Y la revisión de vida nos ayuda si lo que vamos buscando es crecer en la fe, crecer en el encuentro con Dios. En quinto lugar, el discernimiento. El discernimiento orienta nuestra vida como misión y por lo tanto la formación encaminada al discernimiento no busca simplemente saber más por saber más. Está bien la curiosidad intelectual y es buena, pero recordemos lo que decía Baltasar, ser teólogo para ser apóstol. Y entonces nuestra formación tiene que tener un ojo puesto en el discernimiento, sobre todo para que nos ayude a evitar dos de los grandes peligros que hoy en día tenemos, desde mi punto de vista. Un peligro que tenemos los cristianos hoy en día es vivir un activismo desenfrenado. Nos apuntamos a todo, vamos a todo,
cubrimos todos los puestos, somos siempre los mismos, los que vienen al congreso, los que llevan la parroquia, los que llevan las cuentas, los que llevan la liturgia, los que limpian la iglesia, los que preparan la catequesis, los que están en la cofradía. Es una locura en la que algunos se queman y una locura en la que perdemos profundidad, perdemos alegría y terminamos por no vivir plenamente nuestra fe y tampoco la transmitimos. Tenemos que hacer un discernimiento para salir de ese activismo. Pero otra de las trampas que tenemos hoy en día es caer en un cristianismo de estufa. Estoy con los míos, estoy siempre con los mismos, estamos a gustito, nos conocemos, nos reunimos, nos apoyamos, pero no salimos de nuestro grupo cerrado. Una formación para ver hacia dónde tenemos que salir y una formación también para recortar qué cosas menos tenemos que hacer. Una formación, en sexto lugar, que sea permanente, lo cual no va en contra de periodos más intensos y más largos de formación, que son realmente valiosos y que nos ayudan. Pero si nuestra fe es un camino juntos con el Señor, en ese camino la formación tiene que estar siempre presente para que siempre sigamos creciendo. Cada uno según su edad, según su profesión, según sus características, pero en una formación permanente. En séptimo lugar, una formación eclesial. Una formación que nos ayude a crecer en pertenencia y en comunión, en sinodalidad, que es la palabra que se ha puesto de moda últimamente. Sínodo significa caminar juntos, sin, con, odos, camino. Hacer sínodo es hacer un camino juntos y, por lo tanto, un camino eclesial. Lo contrario del sínodo es el francotirador. Realizar, por lo tanto, una formación a nivel personal, pero también una formación de carácter comunitario. Octavo, una formación profética. Una formación que nos ayude a transformar la realidad, a que nuestro mundo se parezca más al reino de Dios, a descubrir qué signos proféticos los cristianos podemos realizar en nuestra iglesia y podemos realizar en nuestra sociedad para que transformemos, según el Evangelio y la fuerza del Evangelio, nuestra sociedad. Y noveno, una formación personal que potencie mi vida cristiana y potencie mi vocación como cristiano. Y cada uno entonces aquí se debería preguntar, según su propia edad, según sus circunstancias familiares y profesionales, qué es lo que el Señor me pide, qué es lo que ahora a mí me ayuda a crecer más para ser un cristiano adulto, responsable, que anuncia a Jesucristo como el Señor de su vida y como el tesoro que le colma de alegría. Tenía preparada una presentación que no he podido presentar porque no tenemos pantalla. La presentación terminaba con un Cristo resucitado. Cristo ha resucitado. Él nos envía. Vayamos con Él. Gracias. Pues le damos las gracias a don Gabino. Creo que él nos ha presentado ya todas las claves de la formación, de cómo debemos entenderla y de cómo debemos ahora seguir poniendo el corazón atento pues a lo que el Señor nos está pidiendo, ¿no?